Bien, 9:57 nos acompaña Fernando Tuesta, Sol de Villa, a esta hora de la mañana, analista político. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo están? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, dos primeras actividades del presidente Vizcarra, ¿no? Inopinadas, tanto en el colegio como viendo temas de salud. Van a marcar quizá estas ideas, estos sectores, no sé, el trabajo que él vaya a llevar adelante. Bueno, son actividades que intentan dar un mensaje, ¿no? El primer mensaje es estar allí donde la gente necesita y estar allí donde las políticas públicas son de una envergadura mayor. Y por otro lado, creo que estar presente desde casi el inicio de las actividades como presidente. Un cambio de giro, ¿no? Esa es la idea. Vamos a ver si esto pues, se prolonga, pero por lo menos empieza con buenos mensajes. El sello propio de la educación, quizás especialmente, ¿no? Que tuvo que el Moquegua, ¿no? Lo dijo en su discurso de asunción del mando, que una prioridad es educación. Educación. Sí, ojalá que sí sea. Y ojalá que sí sea, porque en el último tramo del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lamentablemente se frenó el tema de la reforma. Incluso las autoridades que se había designado eran autoridades que no solamente no imprimieron acelerar la reforma, sino creo que incluso dieron pasos hacia atrás. El Ministerio de Educación, por ejemplo, ¿te refieres? Sí, sí, de manera concreta. En año y medio hemos tenido 3 ministros de Educación, vamos a tener 4. En un sector en donde se necesita políticas de Estado, ¿no? Que trasciendan, como que trascendieron varios ministros. Pero lamentablemente, repito, eso se frenó y ese fue un mensaje desde el inicio del gobierno, porque haberse censurado al ministro Saavedra, uno de los mejores ministros, apenas a los 4 meses, indicaba hacia dónde apuntaban algunas de las oposiciones. Ya que estamos hablando, Fernando, claramente del tema del Congreso de la República y de la relación ejecutivo-legislativo, vamos a analizar que parte de esto también va a tener que ver con el comportamiento que se tenga con el gabinete que se conforme ya en 7 días, anunció el presidente. Sí. Vamos a tener que ver nuevamente pedido de facultades. Sí. ¿Qué vislumbras? Bueno, yo no creo que en este caso el Congreso vaya a mostrar esos rasgos de obstrucción del que nos tenía acostumbrados y del que fue de alguna manera la marca de la relación entre Ejecutivo y Legislativo. Yo creo por 2 razones. La primera de ellas, porque en este fin del mandato de Kuczynski, donde él sale obviamente mal, hay un desgaste también del Congreso. Y en segundo lugar, porque no conviene debilitar a Martín Vizcarra. Creo que varias fuerzas, entre ellas Fuerza Popular, han señalado que quieren a un presidente que termine el mandato. No le conviene porque ellos esperan tener un proceso electoral todavía posterior. Ya, pero también es de producirse ese tipo, digamos, como tú lo has dicho, la primera parte, el obstruccionismo, como un sello de Fuerza Popular. Ya la factura ahí también sería bastante gruesa para este partido, ¿no? Mucho, porque tú te imaginas a un Congreso dar cuenta de 2 presidentes, eso sería demasiado. Imagínate. Ya el desprestigio del Congreso es muy alto. Y en consecuencia, no creo que se arriesguen. Ahora, esto es lo racional, pero los actores políticos no siempre actúan de Ya Miguel manera Torres racional. ha dicho claramente que aún con el presidente Vizcarra, Fuerza Popular seguirá siendo oposición y seguirán fiscalizando. La pregunta es, el gabinete que vaya a conformar el presidente de la República, ¿qué rasgos, qué perfiles deberá mantener ese gabinete? Alguna vez se hablaba mucho de lo técnico, para ir luego que falta de políticos, en fin, ¿cómo debe ser? Bueno, no le queda mucho margen de acción en términos de perfil, pero claro, todo perfil son determinados rasgos que tienen que ser llenados por supuestamente gente que cumpla eso, ¿no? No siempre es así. Pero a todas luces es necesario, creo yo, que este gabinete sea mucho más político de lo que han sido los gabinetes de Pedro Pablo Kuczynski. Claro, esto tampoco no requiere mucho esfuerzo, porque muy políticos no fueron en ningún caso, ¿no? Y tiene que ser plural. Y cuando digo plural, no quiero decir necesariamente partidario. Y partidario de cara al Congreso. Es la debilidad del presidente, no tener bancada, no tener partido, no tener un cuerpo, un equipo que trabajaba con él con anticipación,
Sin embargo, lo puede convertir en una fortaleza, y esa fortaleza, por ejemplo, puede estar vista del momento en que designe ese gabinete, que no necesariamente tiene que ser un gabinete que contente al Parlamento, pero tampoco un gabinete que se enfrente al Parlamento. Por lo tanto, es un equilibrio difícil, pero necesario. Él podría colocar a un primer ministro de cierto nivel de consenso. Hay varios nombres, Fernando, que se están bosquejando, se van barajando nombres. Sí, pero, Andrés Flores Arauz, uno de ellos, en fin. Sí, pero muchos de esos nombres son muchas veces filtrados por intereses también, para que esos nombres comiencen a estar en el debate. Pero se le pide al presidente, por ejemplo, los politólogos, los expertos señalan, bueno, un gabinete de ancha base. Pero en ese sentido, pues plural, ¿no? Porque, claro, ¿qué quiere decir? Es que los nombres son... Se han hablado de gabinete de reconciliación, ancha base, plural, unidad nacional, en fin. Lo que importa es el contenido, ¿no? Y el contenido está dado, en primer lugar, por el mensaje que tú transmites a través de quién es el primer ministro. Y con él los otros ministros. Y yo sí creo que los ministros deben ser, muchos de ellos, políticos, pero en el buen sentido del término. No es decir, asumir, toma decisiones, saber leer los contextos, tomar las medidas en los momentos necesarios, porque los gestores que tanto se ha inclinado, sobre todo el gobierno anterior, son del viceministro para abajo. Los gestores, los técnicos, los profesionales especializados, tú los contratas, tú los designas. Los ministros son responsables políticos del sector. Y en ese sentido creo que Martín Vizcarra va a combinar eso más algo que creo que ya ha sido de alguna manera ya prefigurado. También servirse de esta suerte de gestores, de políticos de provincias. Correcto. Él viene, ¿no? Y han habido varios exitosos. Ahora, por supuesto que sí. Hemos escuchado al gobernador de Tacna, por ejemplo, hablar del trabajo de Martín Vizcarra, ¿no es cierto? El propio Villanueva. Yamila Osorio también. Yamila Osorio misma, quien dicho sea de paso también está voceada, ¿no? Acá lo he negado en una entrevista el día de hoy. Lo he negado, exactamente, sí. Así es. Pero a lo que voy, Fernando, es, digamos, que estará más presente en el trabajo, ahora que tengamos con Martín Vizcarra, el tema, por ejemplo, de la descentralización y el trabajo, el impulso a las obras tan atrasadas en el país en general. El Niño Costero, por ejemplo, claro, ¿no? Indudablemente que él tiene una mirada mucho más descentralista que el gobierno anterior. Es más, el gobierno anterior, pudiendo haberla tenido, no solamente se cerró, sino creó una imagen de un gobierno de élite, un gobierno limeño. Bueno, pero se anunció también un gabinete técnico y de élite a nivel, digamos, del trabajo técnico, precisamente. Sí, pero el trabajo técnico, María Jesús, está dado bajo los lineamientos del político. Entonces Vizcarra ya sabrá lo que no tiene que hacer, evidentemente, es lo que me quieres decir. Debiera de saber. Y tiene algún nivel de experiencia, si bien es cierto a nivel de un gobierno regional, pero creo que la suficiente como para tener, digamos, la posibilidad de tomar decisiones. Te pregunto esto, Fernando, porque el descontento popular es muy amplio, muy amplio. Sí. Y tú ves Lima, y Lima es el reflejo, de alguna manera, de lo que pasa en el interior del país, porque también Lima es la provincia grande, ¿no es cierto? Decía el señor Vizcarra, el colegio acá en Lima, yo sabré lo que está pasando en Ayacucho y todo ello. En fin, parte de toda esta mirada, de este esquema de trabajo, va a ser plasmado seguramente en los ministros que veremos en los próximos días, ¿no es cierto? ¿Cómo va a ser el comportamiento del Congreso? Mira, lo que va a hacer el primer ministro es presentarse ante el Congreso para solicitar un voto de confianza que al inicio se denomina un voto de investidura. No creo que el Congreso se lo va a negar. El Congreso nunca ha negado un voto de investidura, nunca. Incluso el primer gabinete de Zavala y en otros congresos. El Congreso no va a hacerlo. Y además porque creo que los congresistas tienen que mostrar también al país, aunque sea, si tú quieres... Forzadamente. Forzadamente, ya, si fuera así el caso, una imagen mucho más contemporizadora con el Ejecutivo. Además es un nuevo presidente. ¿Cómo vas a ponerte a ser obstruccionista? Bueno, y ahí la factura, ¿no?, va a ser muy gruesa, te decía antes, ¿no? Por eso. Entonces, iban a dejar hacer, van a dejar pasar un tiempo,
porque también, como todo inicio de gobierno, tú tienes una suerte de expectativa que se crea a nivel nacional. Sin embargo, no hubo esa luna de miel con PPK, ¿no? O sea, hubo corta, hubo corta. Sí, al inicio 2, 3 meses, pero la hubo corta. Bueno, no creo que tampoco ¿va a poder sea el fujimorismo demostrar, Fernando, en esta etapa que esa herida de haber perdido las elecciones, digamos, está siendo superada en aras de la gobernabilidad o no sé de qué? Bueno, si algo de herida tenía, estaba provocada por la derrota del 2016 y que muchos de sus actos se sostenía, estaba en función de que no consideraban a Pedro Pablo Kuczynski el verdadero ganador de una elección que consideraban, repito, fraudulenta y que lo favoreció. Y por lo tanto nunca se la reconoció. Así es. Y querían verlo fuera. Acomodar el lugar. Ya lo tienen fuera. Correcto. El otro tema es que si aquí efectivamente Pedro Pablo Kuczynski ha dejado de ser presidente, pero quizás no es el único que pierda. ¿Cuánto ha perdido, por ejemplo, el fujimorismo como partido político? ¿Cómo analizas tú este tema, esta bronca entre los hermanos? ¿Cuánto va a seguir afectando, por ejemplo, al país? Hay muchos perdedores, ¿no? El principal, por supuesto, el expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Bueno, pero el segundo perdedor es Kenji Fujimori. Y Kenji porque aparecía como el sostén del gobierno anterior. Y en ese sostén era el operador político que lo que hacía era erosionar al partido opositor, que es Fuerza Popular, habiendo sacado primero 10, después 1, se suponía que en estos venían días 8 más, supuestamente. Venían, no se sabe qué número, pero algunos. Y con eso erosionaba cada vez más a las expectativas futuras también de la hermana. Y entonces él pierde con esto. Pierde porque sale Pedro Pablo Kuczynski, y en relación al indulto que todavía está cuestionado, Martín Vizcarra no creo que va a tomar la misma actitud que Pedro Pablo Kuczynski. Por ejemplo, desatender alguna resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que está pendiente. Que está pendiente. Entonces, no creo que vaya a tener ese comportamiento. Y es más, Kenji Fujimori puede ser desaforado, ¿no? Exacto. Y además, perder él con otros 2 más su escaño, que serían suplantados por los accesitarios. Por los accesitarios que son cercanos a Keiko Fujimori. Entonces, Keiko, que tenía 59 y que podía tener menos, ahora resulta que puede regresar a tener 62, porque los que eran topos y querían irse ya no se van a ir. Pues ya no, entonces, es una bancada, tendría, ¿no? Es una bancada deteriorándose, sino una bancada que de nuevo comienza a fortalecerse. No va a tener 73, puede tener 62, pero entonces allí. Pero hay otros perdedores, y esos perdedores están en el ex gabinete. Mercedes Arauz perdió, por ejemplo, y perdió porque ella se jugó mucho. La imagen de lealtad de Mercedes Arauz, digamos, hasta el final, ¿no es cierto? Aún con los hechos más delicados que se pudieron conocer ya en la parte final, digamos, ¿no es cierto? Ella parecía no sabía de estos temas, de los audios, en fin, y ese tipo de cosas. Aún así pierde como figura política. Sí, pierde. Pierde porque deja de ser primer ministro, que es, digamos, el número 2 en el Ejecutivo, ¿no? Pierde porque efectivamente se jugó a todo con Pedro Pablo Kuczynski, incluso cuestionando el silencio de Martín Vizcarra, y por lo tanto es una primera vicepresidenta incómoda. Total, incómoda. Fernando, finalmente, Kenji Fujimori señala que se va a acoger o que sería esta figura que no la comprendo bien, que se llama como un testigo protegido, ¿no es cierto? Y que podría hablar todos los temas de Odebrecht en los que está involucrada Keiko Fujimori, su hermana. Una especie de ataque, contraataque, esta pugna, digamos, no debería afectar pues a la gobernabilidad. Sin embargo, ¿cómo podemos esperar? No, sí le afecta. Es más, yo creo que el gobierno de PPK ha sido, de alguna manera, contagiado en esta amplitud del conflicto. Se fujimorizó en general la política peruana a partir del conflicto, ¿no? Es más, pero Pablo Kuczynski era un fujidependiente, dependía de Keiko, a quien luego simplemente intentó vacarlo para pasar a Kenji, que intentaba evitar que eso se produzca. Por todo por el indulto, ¿no? En general, y el fujimorismo amplió su red en la división, y allí comprometió en general a la política peruana, pero Kenji está en una situación sumamente difícil, y quizá la única manera de poder, si no
quizá atenuar ese golpe es también decirle a su hermana, yo tengo cosas que hablar, ¿no? Ya se lo ha dicho, ha anunciado, digamos, ser esta especie de figura de protegido, claro, protegido. ¿Cuánto puede hablar? ¿Hasta cuánto puede avanzar? ¿Puede hablar? Y creo que esto va a poder avanzar en función de qué va a pasar con el desafuero. Con el desafuero, en fin, que se ha anunciado contra estos 5 congresistas, ¿no? 5, no, son 3. 3, más Mercedes Arao son 4. Y Carlos Brus. Y Carlos Brus, sí, cierto, 5. 5. Bien, veremos qué sucede. Gracias a Fernando Tuesta Zumería, politólogo de la Universidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con nosotros. 10:13, una muy breve pausa, no se vaya, tenemos más.